Yo soy la hija del Inti-Sol. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosite Mascalitos. El día de hoy, como ustedes ya vieron en el título, vamos a hablar del xitle, del ombligo, del tozoy. Eso no tomé. Pero bueno, porque, bueno, si no me conocen, mi nombre es Marielena Olvera, suscríbanse al canal por si quieren saber mucho más de este mundo, de esta línea de la medicina tradicional mexicana, que tiene muchísimas líneas y que esto es uno de los complementos. Y bueno, como el título lo dice, vamos a hablar del xitle, del ombligo, de tozoy. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente, ¿por qué se hace un ritual antes de empezar la construcción de un temazcal? Antes yo no lo hacía, sin embargo, pasaron cosas que me hicieron de alguna manera analizar, observar qué era lo que estaba sucediendo. Es decir, ¿dónde voy a poner mi temazcal? Donde quieras, ahí donde tú mandes, ahí en tu casa, en un espacio, y lo puedes hacer. Pero observaba que dentro de esas construcciones que se realizaban había algo particular. Muchas de esas construcciones que no se hizo una especie de ofrenda se partían a la mitad, es decir, se iban como partiendo, o sea, dramáticamente, o sea, las aperturas eran muy fuertes, muy abiertas. Y pues en muchos de los casos le echábamos la culpa a los materiales, que no se puso bien en las mezclas, las cantidades, pero pues realmente eran albañiles ya experimentados. Ahí no entendíamos por qué. Sin embargo, también llegaba a pasar con los arquitectos, donde hacían las construcciones y se caían y terminaban haciendo inipi de plástico y ya. Eso también me llevó a deducir por qué era importante el ofrendar, independientemente de los 4 rumbos, porque siempre aperturamos oriente, poniente, norte, sur, pero al aperturar, a abrir ese espacio donde va a ser colocadas las piedras volcánicas, pues ya me dio como que, a ver, ponte a analizar, vámonos a los amochtlis, lugar sagrado. Entonces quiere decir que un temazcal, al ser considerado un lugar sacro, un templo, digamos, de oración interna, porque no es oración para los demás, bueno, en algunos casos sí, ¿verdad? Pues obviamente llevaba un protocolo. Y ese protocolo, que ya lo hemos mencionado, muchas veces hay mucho mosquito por las lluvias. Hay un protocolo en el sentido de las fases de la luna, o los tránsitos celestes, si queremos verlo de esa manera, los días propicios, todo ese tipo de situaciones, de verdad llevaba todo un ritual. Y el ritual, recuerden que es todo el desarrollo para culminar en una ceremonia. Esto empecé a hacer estos rituales y entonces vamos a hacer la apertura del xitle. Vamos a colocar frutas, vamos a colocar elementos que nos vamos a quitar de la boca, digamos. Nos vamos a quitar algo que se te antoja para poder ser entregado a la tierra, que obviamente todo proviene de la tierra. Entonces empezamos a ponerle ofrenda. Pasaba algo curioso con las ofrendas. Por ejemplo, en algún lado se puso la ofrenda y fue maravilloso porque rápido se materializó ese temazcal, a comparación de otros, donde era al revés. Ustedes saben que cuando van a un temazcal y va a haber una ceremonia de un nuevo temazcal, primero se da la ofrenda a la tierra y ya después a nosotros nos invitan los alimentos. En uno de ellos fue al revés, nos dieron de comer primero a nosotros, a todo el grupo, y al último ya fuimos a hacer la ceremonia. Pues sucedió lo contrario. A pesar de que, digamos, esta familia tuviese más, ¿cómo se dice? Más recursos financieros, materiales, como para construirse 5 o 10 temazcales, no se lograba materializar. No sé si dije, bueno, se enojó la tierra, ¿qué fue lo que sucedió?
Entonces ahí es donde yo empiezo a observar mucho más, independientemente del lugar, y dije, no son las cuestiones materiales. Se habrá enojado Tlaltecutli, Coatlicue, Nonojoy, quién sabe. La cuestión era que al empezar a localizar, porque también es otro tema, que también sería importante mencionar, el tema de localizar el temazcal, independientemente de dónde vamos a poner la ofrenda. Entonces, cuando estas personas nos dieron de comer, va regresando, retomándose esa parte, no se materializaba a comparación de las otras personas que primero era la tierra y después éramos asistidos nosotros. De ahí me di cuenta que primero tiene que ser la tierra la que tiene que, digamos, absorber un poquito de lo que nosotros le podemos entregar. Ya después entregar al equipo. Y después, con el paso del tiempo, cuando empiezo a localizar los temazcales o el lugar, me di cuenta quiénes sí iban a tener un buen temazcal, quiénes lo iban a materializar rápido, incluso quiénes no, iba a haber bloqueos, porque normalmente cuando decimos, yo tengo un espacio ahí queda muy bien el temazcal, mirando para allá y para acá y no sé qué tanto. Pues sucedía lo contrario, hay veces que llevaba mi péndulo. Ustedes pueden localizar un buen lugar, pueden sentarse y el sentimiento te va a decir, aquí está, el sentimiento, pensamiento, una alineación y dices, aquí está. O un sentimiento y un pensamiento discordante. Pero en ese aspecto me di cuenta, bueno, porque yo usaba el péndulo, ahorita no tengo péndulo, se me perdió, pero cuando yo estaba penduleando, cuando la tierra le va solicitando el permiso para poner un temazcal, un lugar de alguna manera sagrado, sacro, porque la tierra es la que va a transformar, ahí me daba cuenta que las personas que lo querían por negocio. Cuando es por negocio es válido, pero te va a poner obstáculos. Yo me daba cuenta en el sentido de que, oye, me marca aquí que sí me da permiso y hasta dónde. Dónde va a ser el shitle y qué tanta de dimensión. Y en alguna ocasión me entregó, digamos, fui a dar con la pared de la casa. Y dije, ¿por qué me está mandando hasta acá? Y yo no lo entendía. En otras me mandaba en árboles, en paredes. Entonces me daba cuenta, ya gestionando a los posibles guías de temazcal, que realmente no los querían llevar ellos. Es decir, la misma tierra sabe, si tú estás pidiendo o solicitando un permiso, que esas personas no lo van a llevar a cabo. Es decir, pueden haber varios factores. Uno, lo van a construir como para que alguien más lo guíe. Dos, lo pueden construir para que alguien de la familia lo guíe. O tres, para rentarlo. Pero no hay un compromiso real, no va a haber un guardián como tal, porque al fin de cuentas tienes que estar al cuidado de las personas dentro del temazcal. Entonces no había un compromiso como tal. Y es entonces, les estoy hablando de unos 18, 15 años, 18 años más o menos, aproximadamente en ese tiempo, de todos los temazcales que fui, que visité, donde se sembraron. Oigan, sí hay mucho mosco. Y esto de alguna manera hizo que yo tuviera un poquito más de reverencia a la tierra, porque sí piensa, sí siente, aunque muchos digan, no, esto es un holograma, esto es pues a lo mejor sí, ¿no? Nuestra conciencia, no sé, todavía, nadie entiende como que una verdad absoluta. Lo que sí es claro es que el respeto al entorno es muy importante. Siempre va a ser muy importante. Y en este caso, por ejemplo, pues sí, ese respeto a Coatlicue. Por eso esa imagen monstruosa, porque realmente te destruye y te va destruyendo, a pesar de que le damos el respeto a esa imagen. Vale, ahora sí que la tierra siente y va a destruir, porque están compuestos energías de 4 elementos y quinta esencia dentro de nosotros, fuera de nosotros, que al fin de cuentas se está destruyendo. La tierra es voraz, por eso esa imagen monstruosa, porque al fin de cuentas ella, de alguna manera, nos va comiendo con el paso del tiempo, nos va devorando con los pasos de los años. Entonces,
pues ya sabemos que va a pasar todo lo que tenga que pasar, pues hay que pasar con respeto de alguna manera hacia el entorno en el que estamos y sobre todo al entorno que estamos pisando. Y me di cuenta también que para hacer ese rito, no nada más era para los temazcales, sino también para las construcciones de la casa. Ahí también me di cuenta, empecé a hacer ofrendas para construcciones y dije, con esto puedes construir una casa, te va a dar el intercambio energético. Pero bueno, ¿por qué llamaba mucho a Coatlicue o Tlaltecutli o Nonojoy, Madre Tierra? Porque al fin de cuentas, dentro de un lugar sagrado, ¿qué es lo que va a hacer? Transformar, destruir, diluir, matar, destruir emociones que dentro de ahí se van a estar lavando de 20 personas, 15 personas. Entonces es un gran contenedor que va transformando esa energía. Entonces cuando tú solicitas ese permiso, la energía obviamente ya está enfocada, porque ya lo pensamos, ya lo sentimos y lo estamos materializando. Va a ser un temazcal curativo, lejos de ser un temazcal superficial, de moda o nada más por renta. No, es un compromiso realmente con esta construcción, digamos, divina. Lleva realmente todo un rito ceremonial. ¿Por qué están en los códices? ¿Por qué lo habla? Esa parte de rito ceremonial no nada más es estar enfocándonos a algo externo, a algo que no existe. Realmente es un rito, es desde el rito, para tener un rito ceremonial para el temazcal, ya encontramos el lugar donde va a estar. Ahora, los recursos, estamos ofrendando porque de ahí va a salir el cemento, la grava, o sea, todo viene de ella. De ahí se va a materializar, ya va ese ritual de comprar los insumos y ya después que ya se haya materializado, comprar la leña, comprar todos los accesorios, si le queremos poner así, como los jarros, las jarras y todo lo que necesitamos para que los asistentes puedan tomar sus bebidas, obviamente los jarritos de barro y todos los materiales que se necesitan, para que una vez que se inaugure ese temazcal, llegó la culminación, que es la ceremonia. Después de todo ese protocolo, de ese ritual inconsciente, pero que estamos enfocando al temazcal, pues obviamente llega la ceremonia en ese baño que le puedes llamar tradicional, le puedes llamar un baño higienista, uno ritual, de cualquier título que usted le ponga, realmente lleva todo un protocolo a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Y bueno, por lo tanto, digamos que el temazcal, al momento de poderlo manifestar, es como nosotros, dar ese ritual, es como divinizar algo que estamos creando, que va a ser parte de nuestro desarrollo de, ese temazcal ya tiene, por ejemplo, si ya tiene 25, ya va para los 26 años, y así cada quien, no, mi temazcal ya tiene 15, ya te va a cumplir un año, va a cumplir 2 años. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo desde una parte sacra, desde esa parte que podemos divinizar. Porque vinimos a esta tierra a crear, somos energía creadora, tanto yo soy mi propia creación de todas mis realidades, como por ejemplo tú también eres creador de tu propia realidad, ella también es creadora de su propia realidad, todos somos creadores, pero realmente todo eso se perdió porque realmente, por ejemplo, la palabra religión se confunde un poco todavía. Religión proviene del latín religer, que significa recoger, unir, juntar de alguna manera a nivel colectivo a las personas y después decirle, no, pues existe este Dios, ahorita que está mucho viento aquí, el Ejecatl, el Dios el Ejecatl, gran Ejecatl, pero no nos damos cuenta que todos estamos dándole la energía del aire, y el aire y el Ejecatl nos pela, ¿no? Pero ese mismo Ejecatl está dentro de nosotros. Si estamos hablando de viento, el viento está también en la cabeza, en la mente, lo tenemos de manera interna, pero le estamos divinizando a algo externo. Eso es reclutar para un beneficio
monetario, si quieren también, para ponerle su velita al Ejecatl, cuando se nos olvida también ponerle ese fueguito a la parte interna. Lo mismo pasa con el agua, Chalchotlicue, que es falda de jade, que están en todo lo que es el movimiento subterráneo de las venas del agua, que ahorita todo que está lloviendo mucho, todos los cerros son los grandes contenedores, y le damos tanto poder al agua afuera, pero no le estamos dando ese poder del agua interna, que es la linfa, la sangre, todos los líquidos. Y también ya hemos hablado de las aguas internas que no mojan, que son esas emociones. Y, o por ejemplo, cuando hay religiones que le tienen miedo a Yemayá, que es la diosa de la santería, está asociada, pero es el agua. Pero así como está Chalchotlicue afuera, en nuestro cuerpo está Chalchotlicue interna, Yemayá interna. No busquemos allá afuera nada porque está todo dentro. Entonces, el hacer un ritual tiene que llevar cierta divinidad interna, lejos de andar llamando entidades externas, porque muchas veces sí me decían, es que tú ya estás llamando a energías que ya murieron. Quetzalcóatl es un arquetipo en la Toltecayo, si queremos decirlo de esta manera, y tiene un trasfondo, tiene un porqué, tiene toda una filosofía detrás de la palabra Quetzalcóatl, detrás de la palabra Tlaltecutli, detrás de la palabra Coatlicue, Tlazonteo. Todas estas divinidades tienen todo un trasfondo que tendremos que de alguna manera desmenuzarlos con los glifos y sobre todo llevarlos a nuestro día a día, porque ya hemos hablado de los 4 movimientos y esos 4 movimientos están en un día, están en una semana, están en un año y están en toda la vida. Los movimientos están siempre en nuestra vida latentes, pero vamos a ver el desarrollo del Xitle, del ombligo. Empecemos con la teoría para un nuevo temazcal. Aquí, por ejemplo, ellos ya tuvieron el inipi o el temazcal de varas, ya se hicieron las prácticas y llegó el momento de hacer la función de un temazcal ya, digamos, con sus bases y corroborarlo por medio de péndulo y vibración, según ellos. Entonces, una vez que ya empezamos a realizar todo esto, yo siempre les hago que ellos mismos hagan sus aperturas con sus sentimientos, sus palabras, porque muchas veces ya tenemos tan dominado que nada más es como repetir una letanía, y aquí realmente es que cada quien se comunique con cada uno de los rumbos. Si es oriente, ¿qué simboliza el oriente para ti? ¿Qué simboliza el lugar donde sale el sol, donde sale esa energía que nos da la claridad mental y demás? O el sur, ¿qué simboliza ese sur para ti? Y así con el sur, con cada uno de los rumbos, ¿qué es lo que representa para ti desde lo que estamos de alguna manera aprendiendo, desde tu conciencia y cosmovisión? Quienes también hacían esta actividad. Entonces para mí es algo muy muy importante el linaje, la descendencia, la importancia de la vida. Gracias. Y aquí vamos realizando todo lo que son los protocolos de izquierda, que representa el movimiento. Recuerden que todo, así como van las manecillas del reloj, representa la vida, el movimiento. Digamos lo que es material, lo que ven los ojos físicos, lo que es la alegría de vivir en cada uno, digamos, de los movimientos. De la alegría, de los tránsitos, porque también Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, cuando sale el sol, Huitzilopochtli al mediodía, que representa la juventud, y por supuesto también el norte, que es la transformación, bueno, Cihuatlampa de alguna manera, que es digamos, el lugar del linaje, y la transformación, que es el Mictlampa, donde todo muere, para que volver a renacer. Es resetearnos cada día. Convivencia en vida con ellos. Ofrecemos su mito de copal y el toque de nuestros instrumentos. Agradecemos también por este gran día. Cada
cada día es una nueva oportunidad, cada día estamos en esas batallas floridas y es lo que representa los ciclos. Entonces, una vez ya teniendo el lugar que ya se diagnosticó con el péndulo y demás, ahora ya nos corresponde ese aspecto de materializar de manera consciente, porque aquí ya están integrados quiénes van a ser los padrinos como sostenedores, las frutas porque se van a colocar de cierta manera, porque el primer platillo o los platillos para la tierra, que como he mencionado, de ella proviene todo y es algo simbólico, ciertamente simbólico, porque realmente es algo que nos quitamos de la boca para entregárselo a Tonantzin, Tlali, a la tierra, en gran abuela de la tierra, para que podamos tener un buen desarrollo de este temazcal. Ustedes también lo pueden realizar, diagnostiquen el lugar que ustedes consideren que es apropiado para un buen desarrollo de un nuevo temazcal desde el inicio y hagan sus cuadros comparativos para que ustedes también perciban estas posibles realidades, ¿no? A fin de cuentas, para muchos es válido, para otros no va a ser válido. Recordemos que somos muchas mentes y cada quien va a diferir, cada quien va a tener una caverna propia, vivencias propias. Y por supuesto también para la tierra, seguir honrando cuatro movimientos: oriente, poniente, norte, sur, y a la tierra, a Tlali, ya que va a representar lo manifiesto, este mundo material, de donde proviene el vestido, el alimento. Por eso le decimos madre tierra, porque de ella nos nutrimos, comemos, vestimos, manufacturamos, todo proviene de ella, realmente. Entonces, ¿quién te lo da? Una mamá siempre te va a proteger, siempre te va a dar comida. También la mamá va a ser agresiva, como todo, va a tener posiblemente esa polaridad. Y aquí es reunir todas esas fuerzas de la naturaleza a una centralidad. Cabe destacar que aquí, al aperturar, abrir la tierra, también se solicita permiso para que puedas colocar todas tu ofrenda, que es lo que puedes entregar, es lo único que podemos entregar. No podemos dar más de lo que no nos corresponde. Y aquí mismo, al momento de cerrar este shitle con esta ofrenda, pues nos da la pauta en lo que se consiguen realmente ya todos los materiales, en lo que se sacan las medidas. Una vez ya realizado esto, ya se puede empezar a construir el temazcal, y aquí con los saumerios para ver cuál puerta puede tener un poco más de energía. Es decir, si se apaga alguno de los extremos, pues está indicando que tienes como una o dos o tres posibilidades para elegir el rumbo dependiendo lo que vayas a trabajar. Si es el rumbo de Cihuatlampa, curación, si es para ceremonia, o cualquiera que elija el guía del temazcal, porque es el que va a desarrollar todo tipo de eventos curativos sociales en este temazcal. Y con esto termino el video en esta ocasión. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, denle un buen like y compartan esta información. Bye, bye.